En esta ocasión vamos a estar conversando sobre temas de interés público. Vamos a estar en los llamados diálogos ciudadanos, donde tenemos la oportunidad no solamente de recibir información, de entregar información, sino que también todos nosotros como ciudadanos podamos expresarla a nuestras autoridades. Bueno, tal como lo prometimos, estamos acá en el piso 9 de la Subsecretaría de Previsión Social con la subsecretaria, la señora Julia Urquieta. Muchas gracias por recibirnos, por estar acá en esta conversación con Conciencia Previsional, donde queremos conversar algunos temas de interés. Mucho gusto de estar compartiendo con usted y siempre las puertas de esta subsecretaría van a estar abiertas para todos los temas y para informar a la comunidad también en general. Uno de los focos de este proyecto ha sido entender la seguridad social desde el enfoque de derechos. ¿Qué opina usted o cuál es su aproximación a la seguridad social desde un enfoque de derechos, que es algo a lo mejor un poquito distinto de lo que uno siempre ha estado escuchando? Bueno, nosotros compartimos plenamente ese concepto. Precisamente desde que llegué acá a la subsecretaría, yo en mis distintas intervenciones he puesto muy al centro el que hay que entender el concepto de la seguridad social en toda su amplitud y efectivamente como un derecho social, ¿ya? Porque lamentablemente esta subsecretaría se llama Subsecretaría de Previsión Social y el Ministerio dice del Trabajo y Previsión Social, y es una de las cosas que obviamente nosotros quisiéramos cambiar en su momento para ampliar el concepto más allá de la previsión social hacia el concepto de seguridad social, entendía como un derecho social de todos los ciudadanos y especialmente de todos los trabajadores de este país, que involucra no solamente tener una previsión justa y digna, sino que también condiciones de trabajo justas y dignas para los trabajadores y en general que todos podamos tener los mismos derechos. Para eso hay que ir formando cultura, ¿no es cierto? Cultura previsional, cultura. ¿Cómo se forma esa cultura? ¿Cómo se apropia de esos derechos? Lamentablemente en este ámbito estamos como un poco todavía, necesitamos que la gente se empodere más de este derecho y lo conozca. Yo creo que hay muy poco conocimiento, la gente, bueno, igual yo creo que hay un problema en general, de que hay poco conocimiento de los derechos que cada uno tiene. La gente está poco empoderada en sus derechos, en lo que significa el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, incluso el derecho a la participación, a la libertad de expresión. Bueno, hay muchas cosas o derechos que la gente tiene de los cuales no se empodera lo suficiente. Y yo creo que lo más carente es este concepto de entender la seguridad social como un derecho. Y es por eso que todas las iniciativas como la que ustedes desarrollan, como la que nosotros desarrollamos a través del Fondo de la Educación Previsional, es muy importante, y eso es lo que perseguía el objetivo desde la reforma del 2008, cuando se instala esto del concepto de la educación previsional. Es muy importante porque no entendía, como algunos han querido entenderla, que significa la educación financiera, ya sobre los temas previsionales, sino la educación previsional, que significa cuán claro tiene la gente sus derechos, se empodera de ellos para en definitiva poder ejercerlos plenamente. Y eso creo que es fundamental. Y en ese aspecto, uno de los focos que nosotros tenemos son los jóvenes y las mujeres. ¿Cuál es la aproximación para los jóvenes y las mujeres ya en el tema previsional, desde su punto de vista? Yo diría que los sectores que tienen menos conciencia, por decirlo de alguna manera, previsional, son los jóvenes. Porque existe esto de, por un lado, las críticas que la juventud, yo creo en su gran mayoría, tiene al actual sistema, que no permite garantizar pensiones dignas, ¿ya? Entonces yo creo que muchas veces los jóvenes dicen, no, ¿para qué voy a cotizar si en realidad no tiene mucho sentido, me faltan muchos años, cuando sea necesario lo haré? O muchas veces también sea en la precariedad en el trabajo en que están los jóvenes. O sea, hoy día ve uno jóvenes que están subempleados o en empleos precarios. Entonces no hay conciencia previsional en la necesidad de cotizar tempranamente, y que eso permitirá también tener una pensión de vejez mejor, y que hay que hacerlo tempranamente y no esperar que uno envejezca para darse cuenta de las dificultades que tiene el sistema, o cuando ya se llega a cierta edad se ve la importancia de entrar a cotizar para pensar en que pueda tener alguna vez
una pensión de vejez. Y por otra parte las mujeres también están desfavorecidas. Claro, pero yo diría que las mujeres están en una situación distinta al de los jóvenes, porque el problema de la mujer tiene que ver en primer lugar con una sociedad discriminatoria. Yo creo que, y en ese sentido la presidenta Bachelet hay que valorar que ella ha hecho todo un esfuerzo de que llegó como primera mujer al gobierno, en tratar de nivelar un poco más la cancha en términos de los derechos de las mujeres, porque efectivamente hay una gran discriminación con las mujeres. Todavía, aunque todo el mundo dice, no, sí hay igualdad, pero la verdad que no es igual, todavía hay diferencia de salario. Pero además hay un problema que es profundamente cultural, que tiene que ver con que somos distintas las mujeres de los hombres. Esa posibilidad que tienen las mujeres ligada a la maternidad, que implica dar vida, significa que obviamente por ese papel que a la madre, como se dice, no la puede reemplazar nadie, muchas veces nos vemos obligadas a sustraernos del ámbito laboral por un cierto tiempo, en todo lo que tiene que ver con el prenatal, con el postnatal, y además que la labor de la madre permanece en el tiempo, y eso influye en el ámbito previsional, y yo creo que ahí es muy importante lo que fue el bono por hijo, que ese fue el verdadero sentido que tenía el bono por hijo, que era entrar a compensar a las mujeres por esta situación de ser madres, que muchas veces implicaba tener menor años de cotización, para poder igualar un poco más sus condiciones y mejorar sus condiciones al momento de pensionarse. En eso también hay que entender que el bono por hijo está como pensado para las mujeres que están partiendo también. Igual es para las mujeres de más edad hoy día, pero el efecto mayor va a ser para las mujeres que tengan más años, ¿no es cierto? Sí, claro, obviamente, todo depende de la cantidad de hijos que se tengan, etcétera. Ahora, una de las críticas, o sea, más que críticas, que siempre sale en los talleres cuando uno habla del bono por hijo, es el tema, y hay como confusión también del tema de la cuota mortuoria, o que se pierden algunos beneficios. ¿Qué puede comentar sobre eso? Y entendiendo que hay un proyecto de ley también que se está trabajando sobre el tema. Bueno, yo creo que en primer lugar, ahora en este proyecto del 5%, por ejemplo, queda considerado un proyecto misceláneo. Hay un aspecto que aborda que tiene que ver con el tema de que dentro del pilar solidario, o sea, la pensión básica solidaria, se le va a otorgar asignación por muerte y cuota mortoria a todas las beneficiarias de la pensión básica solidaria. Y ese punto de vista es muy importante, porque ahora se les va a garantizar a todos la posibilidad de que en el momento que fallezcan tenga o asignación por muerte o cuota mortoria. La cuota mortoria, principalmente las que no tengan ningún recurso, el Estado le va a enterar las 15 UF, ¿ya?, para su cuota mortuaria, y las que no necesiten un complemento, el Estado se lo va a complementar. Ahora, en el caso que usted señala, que es un caso precisamente que se estuvo debatiendo en la Comisión de Trabajo del Senado el miércoles pasado, cuando estuvimos exponiendo sobre el proyecto, tiene que ver principalmente con el hecho de que hubo una confusión en su momento que llevó a que las mujeres entendieran que tenían que afiliarse al nuevo sistema y por esa vía perdieron el beneficio de la cuota mortoria. Lamentablemente esa fue una confusión que la ley nunca dijo en realidad, y eso lo estuvimos incluso revisando, nunca dijo que había que necesariamente afiliarse a una AFP y por tanto perder el beneficio en este caso de la cuota mortoria, como fue el caso. Perfecto. Y lo otro, en lo que usted comentaba del proyecto de la eliminación del 5%, ¿cuánto es más o menos el timing? ¿Cuándo la gente va a poder...? Bueno, en primer lugar hay que decir que el proyecto del 5% es tremendamente importante hoy día en términos que ha sido una reivindicación que por años han tenido los jubilados. Nadie entendía por qué a ellos se les cobraba, siendo que ya estaban en el sector pasivo, esta cotización por salud, ¿no es cierto? Y hubo un primer proyecto en el gobierno pasado del expresidente Piñera, en el cual se bajó del 7 al 5. Este proyecto lo que hace ahora es eliminar completamente el pago del 5% que quedaba aún para todos los jubilados mayores de 65 años
que estén dentro del 80% de menores recursos, porque alcanza hasta el cuarto quintil. Al 80, ¿ya? No al 60 como... No, aborda hasta el 80%. Eso significa que incluso alcanza un sector de capas medias, o sea, capas medias en un sentido, ¿no es cierto?, de personas que logran tener un poquito mejores condiciones, también van a ser beneficiados. O sea, quienes quedan excluidos en realidad, por decirlo de alguna manera, solamente el 20% de los jubilados que no serían beneficiados en este sentido con este rebaja o exhibición total del pago del 5%. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer gradualmente. Eso significa que una vez que sea promulgada la ley, en el primer periodo se paga, los que pagaban el 5% van a pagar un 3% el primer año. Y en el segundo, al inicio del segundo año, este 3% que pagaban ya se elimina completamente hasta llegar a cero. Una buena noticia. Y eso Muy buena noticia, diríamos, para todos nuestros adultos mayores de 65 años. Porque además es importante señalar lo que es más amplio que el pilar solidario, a diferencia que el proyecto considera dos otras medidas, esta que hablábamos, la reposición de la asignación por muerte y la cuota mortoria, y además incorpora otro elemento, que es el paso automático de la pensión de invalidez a la pensión de vejez, que puede realizar el Instituto de Previsión Social, lo cual va a evitar de una vez definitivamente el trámite que la gente que tenía pensión de invalidez tenía que ir a hacer el trámite ante el Instituto de Previsión Social para tener derecho a su pensión de vejez. Y hay que decirlo que en todo caso estas dos medidas solamente alcanzan al pilar solidario, a diferencia del 5%, que es para todos los adultos mayores de 65 años, hasta el 80%, y que por tanto van a ser beneficiados de una medida mucho más amplia, que alcanza incluso sectores de capas medias. Ahora, por último, nosotros estamos desarrollando este proyecto con la comunidad evangélica y como le comentaba, muchas veces aparece el tema de la situación de algunos pastores que quedan fuera del sistema de previsión por la forma en la cual ellos se relacionan o ejercen su labor al no existir un tema o una regulación legal sobre este aspecto. ¿De qué manera usted cree que se podría abordar esta problemática de la previsión pastoral? Y les puedo decir claramente que las puertas de esta subsecretaría están abiertas para escucharlo y que busquemos de conjunto una solución. Sabemos que es un problema que les preocupa y que la seguridad social entendemos que es un derecho de todos y por tanto quien está prestando un servicio, quien está desarrollando una actividad, debiera tener seguridad social. Excelente, pues yo creo que hay mucho trabajo que hay que desarrollar todavía, que hay que realizar. Bueno, queríamos conocer su punto de vista también y bueno, si quiere un saludo a toda la teleaudiencia que nos ve en todo el país y también, no sé, algún mensaje final que quiera dar o el sello que le quiere dar usted a su gestión en esta subsecretaría. Bueno, saludar a toda la comunidad evangélica y que nuestra tarea principal es porque existan pensiones más justas, una vejez más digna y también derechos laborales que permitan sueldos más justos y dignos para todos los trabajadores y también condiciones laborales para todos nuestros trabajadores que sean más justos. Esa es nuestra gran tarea en la cual estamos en estos momentos empeñados. Los llamamos a todos ustedes también a hacerse parte de esta tarea y las puertas de esta subsecretaría estarán siempre abiertas para todos aquellos que sientan que sus derechos puedan estar afectados y siempre estaremos dispuestos a reconocer y poder generar mejores condiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Escríbanos a contacto